Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de las grandes doctrinas de la Biblia. Les pido que compartan el enlace para que otras personas se puedan conectar. Muy bien. Pues como se habrán dado cuenta, hemos avanzado mucho en nuestro estudio. Hoy veremos el tema 48, que tiene como título Satanás. Es un tema muy interesante, que todos debemos tener esta información y estar con este conocimiento en base de la Biblia para poder en un momento dado explicar a otras personas o para poder entender mejor este tema. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos concedes vivir, Señor, que nos permitiste despertar y levantarnos, y agradecemos, Señor, misericordia que tienes hacia nosotros, de tu cuidado, de tu amor, de tu protección. En este momento, Señor, agradecemos también por la oportunidad que nos das de poder estudiar libremente tu palabra, Señor. Y pedimos, mi Dios, dirección para este estudio, tanto para quien lo va a dar, Señor, como para las personas que lo estén escuchando. En nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Bueno, como les decía, el tema es Satanás. Tenemos generalmente se asocia a Satanás con un ser mitológico o con una caricatura, esta que conocemos que sale en la lotería, cuando se menciona al diablo, un traje rojo con un tridente, cuernos y cola. Y pues realmente eso es ficción, eso no tiene nada que ver con la realidad. Porque sabemos que la Biblia, desde el punto de vista bíblico, el diablo no es así, Satanás no es así. Y aquí una pregunta muy importante. ¿Es Satanás un mito o es una realidad? Comenta aquí el autor de nuestro estudio, dice que en alguna ocasión preguntó a un grupo de 30 alumnos, de 30 estudiantes, les hizo la siguiente pregunta: ¿cuántos creen en Dios? Y la mayoría de los estudiantes levantó su mano. Después preguntó: ¿cuántos creen en el diablo? Y solamente se levantaron un par de manos. Un estudiante le preguntó al profesor, con un tono pues como incrédulo y a la vez pues dudando, ¿verdad?, de por qué él les hacía esa pregunta. Y le contestó: ¿cómo puede una persona inteligente, dirigiéndose a su profesor, creer en el diablo en estos días que corren, en la actualidad? ¿Cómo puede una persona que es muy inteligente, que es maestro de una facultad tal vez, y cómo puede creer que exista el diablo? Y añadió este estudiante que el diablo pertenece a la superstición, junto con los fantasmas y los duendes y todo el resto de estos seres que surgen en la vida nocturna: fantasmas, muertos que regresan a la vida, duendes, brujas. Entonces el profesor le respondió que bueno, que había un origen mucho más confiable
para creer que Satanás, eh, para creer en Satanás y no en los duendes, que para creer en los duendes no es lo mismo creer en un duende que creer en Satanás, puesto que la veracidad de la Biblia lo dice muy claramente. Cuando tenemos como la Biblia como la palabra de Dios, conscientes de que es verdad, hemos hablado de que es objetiva, de que es vigente a nuestros días. Entonces, las personas que no están convencidos de la veracidad de la Biblia tienen este problema de no creer en Satanás, y tal vez porque lo asocien más con aquella caricatura o con alguna otra caricaturas o personajes un tanto chuscos, ¿verdad?, que aparecen en estas pastorelas que se presentan en la época navideña. Pero el profesor le contestaba que juntar a Satanás con todas estas personajes imaginarios podría ser una cuestión seria y grave, puesto que tampoco debemos minimizar la actividad que Satanás puede hacer. Y continuó diciéndole, y le hizo otra pregunta el profesor al alumno, y le dice, bueno, primero les preguntó si creían en Dios, y muchos dijeron que sí. Entonces dice, si creemos que Dios es un ser invisible y personal, que tiene la capacidad de influenciar a las personas a hacer el bien, entonces, ¿por qué resulta tan increíble creer que existe también un ser invisible y personal que tiene la capacidad de influenciar a las personas a hacer el mal? Entonces, aquí estamos en una pregunta que debemos analizar, porque si bien existe Dios, ¿verdad?, que nos influye a hacer el bien, pues Satanás nos influye a hacer el mal. Y pues hay muchas personas que no creen lo que la Biblia dice. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es verdad, pero muchas personas no lo creen así. Mas sin embargo creen en otras cosas que tienen que ver con un mundo espiritual, como la aparición de los fantasmas, de las brujas, de muertos que regresan a la vida. Incluso hay programas de televisión con estos temas. Creo que en Discovery Channel hay un programa que se llama Fantasmas y Famosos, o Famosos y Fantasmas, donde personas, artistas conocidos, relatan experiencias con fantasmas. Entonces nos preguntamos cómo es posible creer más lo que dice un artista famoso que a través de la televisión, que lo que nos dice el Señor, nuestro Dios, a través de la Biblia. Entonces preguntaba, ¿Satanás es un mito o es una realidad? Y pues la Biblia habla de Satanás. Y la Biblia es la palabra de Dios, por tanto, Satanás es una realidad. Y sí, debemos dejar de reaccionar a esa caricatura que ya conocemos y ver a Satanás desde el punto de vista bíblico. Y en la Escritura, la palabra Satanás significa adversario. Lo conocemos como el diablo. Es una criatura angelical que antes de la creación de la raza humana se rebeló contra Dios y que desde entonces ha luchado contra la raza humana y contra Dios. Se le conoce también como el príncipe de las tinieblas, el padre de mentira, el acusador, la serpiente en el caso de Adán y Eva.
Ese retrato no tiene nada que ver con el adversario cómico. Esta descripción que acabamos de hacer es la descripción que nos da la Biblia. No tiene que ver con esta caricatura de la imagen del diablo en rojo, con cuernos, creo que también colmillos, cola y un tridente, al que muchas personas lo relacionan al escuchar la palabra diablo o la palabra Satanás. Esta imagen se creó antiguamente en la iglesia católica para burlarse del diablo. La iglesia estaba convencida que era una estrategia muy efectiva contra Satanás el insultarlo y burlarse de él. Por eso vemos en las pastorelas que si alguna vez han asistido a una o la han visto por televisión o donde el diablo siempre, ahora sí que los buenos se burlan del mal y el diablo siempre entra en cólera, ¿verdad? Y siempre se enoja porque es destruido cuando se burlan de él y cuando atacan a su orgullo. Se consideraba que parte más vulnerable de Satanás era su orgullo. El atacar su orgullo era visto de una manera efectiva para repeler su ataque. Estaba leyendo algo referente a esto y dice que fue el orgullo y el egocentrismo de aquel ángel fue el motivo de su caída, porque el orgullo es considerado como la madre de todos los pecados. La noción bíblica de Satanás es mucho más sofisticada. Él se aparece como un ángel de luz. Esta imagen subraya la habilidad inteligente de Satanás para manifestarse bajo la apariencia del bien. Sabemos que Satanás fue un ángel caído, pero que no solamente él fue como el líder de muchos ángeles que se rebelaron contra Dios. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, Dios creó seres, lo creó a los seres humanos, creó al hombre y creó también ángeles. Y los ángeles son creación de Dios. Entonces, tenemos que recordar que en el principio, Génesis nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después en el relato de cada cosa que el Señor iba creando, vemos que está la palabra y vio Dios que era bueno. Entonces todo lo que Dios creó, el mundo visible y el mundo invisible, todo era bueno. Pero ¿en qué momento estas seres de luz, porque eran seres de luz, porque eran ángeles, pues se inconformaron, ¿verdad? No estaban conformes, le dieron cabida a su orgullo o a su pues avaricia de querer ser como Dios, y fue cuando estos ángeles cayeron. Dice aquí nuestro estudio que Satanás es muy sutil, seductor y astuto. Sabemos que él usa la propia palabra de Dios para hacer caer. Recordemos la tentación de Jesús en el desierto. Y encontré una frase que describe esta acción. Dice que Satanás sabe usar el arco de Dios para lanzar sus flechas. Es decir, se apoya en verdades de la Biblia para poder él entrar en la mente o lograr lo que él quiere. Otra característica de Satanás, dice, sabe hablar con elocuencia, sabe cómo lanzar una tentación. Vuelvo a citar la tentación del Señor Jesús en el desierto, que sabemos que no fue
el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Aquí vemos que no, el diablo no se llevó al Señor Jesús porque eso es imposible, porque sabemos que el diablo no puede tentar al Señor Jesús, no puede tentar a Dios. Otro aspecto es que su apariencia es deslumbrante. El príncipe de las tinieblas se viste con ropaje de luz. Así que no esperemos verlo con ese trinche o con ese color de traje rojo para poder ponernos alertas, porque Él no se nos presenta de esa manera. La Escritura también nos habla de Satanás como un león rugiente buscando a quien devorar. Cristo también es llamado un león, el león de Judá. Él es el redentor, el antileón y devorador, o sea, el que va a combatir a Satanás. Y ambas imágenes nos hablan de fuerza. Entonces, ¿cómo deberá reaccionar el creyente frente a Satanás? Por un lado, Satanás es realmente temible. Les invito a buscar en nuestra Biblia Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Es un texto que ya conocemos, pero que siempre es necesario recordar, ¿verdad? Y en este estudio, pues, está dentro de las referencias para leerlo y para recordarlo. Dice Primera de Pedro 5, 5:8. Nos dice: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué debemos hacer? La pregunta es, ¿cómo debemos reaccionar? Por un lado, Satanás es realmente temible, pues nos anda buscando a quien devorar. Sin embargo, la respuesta del creyente, del cristiano, no debe ser la del miedo, pues Satanás podrá ser más fuerte que nosotros, pero Cristo es más fuerte que Satanás. Esto es innegable e indudable. La Biblia afirma en Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Vamos a comparar estos dos versículos, que en una habla de Satanás, que dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Primera de Juan 4:4 nos dice: aquí dice, ¿por qué nosotros no debemos temer? Porque dice la Biblia en Primera de Juan 4:4, mayor es, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces aquí tenemos las dos explicaciones en base a la Biblia, que efectivamente el diablo es nuestro adversario y anda buscando a quien devorar, pero la Biblia también te dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Satanás es, después de todo, es una criatura, es un ángel creado por Dios. Satanás era bueno, pero se rebeló, no quiso mantenerse bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo podemos constatar que Satanás fue creado por Dios? Vamos a ver en Job 1:6. Vamos a nuestra Biblia, a Job 1:6. Y en Job 1:6 nos dice: un día
vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y si hijo de Dios, entonces creación de Dios. Los ángeles son hijos de Dios en cuanto a creación, porque el Señor los hizo, el Señor los creó, el Señor los formó. Entonces debemos entender aquí otra cosa, que cuando Dios creó todo lo que existe, todo lo creó bueno. Pero en un momento estos ángeles se rebelaron y cayeron. Y entonces ahí nació, ahí fue el origen del mal. No quiere decir que desde el principio, desde toda la eternidad, haya existido el mal. El mal surgió a causa de la desobediencia del hombre y de los ángeles. Entonces entendemos que primero fue la caída de los ángeles y después la del hombre. Entonces también nos habla aquí de que Satanás es finito y es limitado. En Judas 6, busquemos en nuestra Biblia Judas 6. Aquí nos da es nuestra referencia bíblica de lo que estamos diciendo. Judas 6. Dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Por eso esta característica dice que es finito y es limitado. Dice, esto de que están guardados en prisiones eternas, quiere decir que Satanás no tiene toda la libertad que él quisiera tener. Entonces dice, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y les quiero leer en la Nueva Traducción Viviente cómo está escrito este mismo versículo. Y dice: y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Entonces, sí Satanás se mueve de un lado para otro, pero no tiene completa libertad. Y vamos a ver en otra característica que estamos viendo que es finito y es limitado, porque hay otros pasajes de la Biblia que de referencia para entender que el poder de Satanás es limitado. Y quiero leer Job del 6 al 12, si gustan leerlo en su Biblia. Lo leeré de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa, de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño
físico. Aquí hay una limitación. En el caso de Job, Satanás tuvo el permiso de Dios para probarlo, pero le puso esta limitación. Y en la versión Reina Valera dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Y en la versión Nueva Traducción Viviente nos dice, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces aquí vemos una vez más que Satanás no intervino en la vida de Job solo porque sí, sino porque el Señor le permitió hacerlo. Y conocemos, ¿verdad?, la historia de Job, que al final él tuvo la victoria porque él nunca se puso en contra de su Dios, ni lo maldijo como era el deseo de Satanás. Dice, pues te va a maldecir en tu propia cara, y no fue así. El otro caso de la limitación de Jesús, pues es precisamente de la limitación de Satanás, perdón, es el caso de la tentación de Jesús. La Biblia nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, también ahí hubo una autorización para que Satanás pusiera a prueba al Señor Jesucristo. Y en el caso de Pedro, cuando Pedro lo niega, cuando Pedro niega al Señor Jesús, el mismo Señor Jesús le dice a Pedro, antes de que esto ocurriera, le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y fue cuando sucede esto. Pero después viene otro versículo en donde el Señor dice, pero yo voy a pedir al Padre por ti, y cuando tú regreses vas pues hacer una obra, la obra que nosotros conocemos de Pedro, ¿verdad? Después de que él le negó, sabemos de su arrepentimiento y desesperación, y que después el Señor tenía en sus planes usarlo para predicar el Evangelio. Satanás está limitado en el tiempo y en el espacio. No puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. No es omnipresente ni omnisciente, porque no tiene todo el conocimiento, ni omnipotente, porque no lo puede todo. Nunca debemos considerar a Satanás igual que a Dios. Satanás es efectivamente de un orden superior a los humanos, superior a nosotros. Es un ángel caído, pero al fin, aunque sea un ángel caído, no es divino. No tiene divinidad, ni tiene todas estas atributos que hemos estudiado que tiene nuestro Dios. Y tiene poder, tiene más poder que las criaturas de este mundo, pero su poder es infinitamente menor que el poder del Dios Todopoderoso, que es nuestro Dios. Nuestro resumen dice 3 puntos que los que tenemos que recordar, que dice, número 1, Satanás no debe ser comparado a las criaturas mitológicas. No lo debemos minimizar. Satanás es un ángel caído con poderes sofisticados para engañar, tentar y acusar a las personas. Satanás es una criatura finita, sin los poderes y los atributos divinos. Sería muy interesante, ¿verdad?, que pudiesen ustedes repasar los pasajes bíblicos para reflexión. Ya los leímos dentro del tema, pero siempre es bueno dar una leída o volver a leer nuestro tema a manera de reafirmar o de comprender alguna cosa que no hayamos entendido. Entonces, como decía, la Biblia dice en el Génesis que que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella, lo que hay tanto en los cielos como en la tierra, y
que todo lo creó, todo lo que Dios creó era bueno. Satanás, ángel caído, fue creado por Dios, por tanto, era bueno, pero se rebeló contra él. Pero la soberanía de Dios impera sobre todo lo que Él creó, y eso incluye a Satanás y sus demonios. Dice la Biblia en Efesios 6:12. Efesios 6:12 nos habla aquí de que no tenemos una lucha sencilla, ¿verdad? Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos quiere decir que Satanás no está solo. Entonces, el siguiente tema que veremos el día de mañana se titula Los demonios. Y pues los demonios son el ejército de Satanás. Pero no olvidemos nunca que es un ser limitado y que nuestro Dios Todopoderoso supera y tiene soberanía sobre todo lo que Él creó, incluyendo al mismo Satanás y a sus demonios. Entonces este es el estudio de hoy. Hermanos, esperamos que haya sido de provecho pues para todos, ¿verdad? Que tengamos esta información. Tenemos aquí, nos están viendo mi hermana Cecia. Gracias, hermana Alma. Rocío, un saludo, qué bueno que nos estás viendo. Y todos mis hermanos que no aparecen aquí en mi cel por alguna razón, no sé por qué, pero sé que hay más hermanos viendo este estudio. Les invitamos a seguirse conectando a esta hora para poder entender por qué creemos lo que creemos. Estas doctrinas que son básicas para nuestra fe y sobre todo para tener esta información y poder en un momento dado compartirla con otras personas que no profesan nuestra misma fe. Entonces vamos a pasar a los momentos de oración, en el entendido que constantemente estamos orando por los motivos que tenemos de forma constante, que por ejemplo nuestros hermanos de la tercera edad, ellos siempre están presentes en nuestras oraciones. Los enfermos de los que tenemos conocimiento de nuestra iglesia y familiares de nosotros. Por esto, los motivos por los trabajos de las personas, por nuestros hermanos con sus empresas, que tienen empresas y que por la contingencia se han visto afectados severamente. También estamos en constante oración por ellos. Ahorita tenemos un motivo muy importante, muy de esta semana, ¿verdad? Que es poner en las manos de Dios a nuestra hermana Marcela, que es la mamá de nuestro pastor. Pues ella será intervenida el domingo 4. A ella le van a hacer una cirugía, entonces queremos ponerla en las manos de Dios, sobre todo para que en este tiempo de espera ella esté tranquila y esté confiada en nuestro Señor. Y también por nuestra hermana Berta y su familia, que acaban de perder a un ser querido, y que nuestra hermana Toñita, hermana de nuestra hermana Berta, está enferma. Entonces queremos ponerlos en las manos de Dios. También saludos, hermana Fanny, gracias por acompañarnos, y vamos a llevar a Dios estas peticiones.
Y sobre entonces les invito a inclinar sus rostros para orar, todos unidos en oración, apoyándome en sus hogares con esta oración. Padre bendito que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, estamos ante ti, Señor, en esta tarde para agradecerte todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, para agradecerte tu cuidado, Señor, en nuestro ir y venir, tu protección, Señor, que has dado ante esta contingencia. Sabemos, Señor, que muchos de nuestros hermanos han enfermado y te agradecemos, mi Dios, porque tú los has restablecido y porque están con nosotros, Señor, y que sabemos que en todas las pruebas por las que nosotros pasamos, mi Dios, tú estás presente, tú nos tienes tomados de tu mano. En este momento, Señor, también podemos en tus manos, Señor, queremos tu bendición, pedimos tu bendición para mi hermana Marcela, mamá de nuestro pastor, para que tú, Señor, estés con ella a cada momento y que ella sienta, mi Dios, tu presencia en este tiempo de espera, en su cirugía, y que, Señor, le des la seguridad que tú estarás en los médicos, en las enfermeras, en todas las personas que tengan que ver con su hospitalización, con su cirugía, Señor, que tú mores en sus corazones y des sabiduría y guíe, Señor, esta cirugía. Te damos gracias, Señor, porque nos permites intervenir por ella, Señor, delante de ti. Señor, con humildad y con todo nuestro corazón hacemos esta petición. Lo mismo, mi Dios, para mi hermana Berta, que tú obres, Señor, en su familia, en cada uno de sus miembros, para tener consuelo, tener la paz, Señor, que solo tú nos puedes dar ante esta prueba difícil por la que varios de nosotros hemos pasado últimamente, de perder a un ser querido. Sabemos, mi Dios, que efectivamente ellos pasan a una mejor vida porque están ante tu presencia. Te pedimos también, mi Dios, por mi hermana Toñita, que tú, mi Dios, la cobijes, Señor, con tus manos, que tú le bendigas, que le des, que restaures su cuerpo, Señor, que le des esa fuerza física que necesite para aliviarse, Señor, para estar fuerte. Pero también, mi Dios, te pedimos que tú le des una fortaleza espiritual, que, Señor, tu espíritu obre en su vida, en su cuerpo. En tus manos también dejamos a Irina, esta pequeña, Señor. Sabemos, mi Dios, que tú amas a los niños más que sus propios padres, más que nosotros, Señor, y te pedimos una bendición especial para esta pequeña, para que ella pueda tener una vida, llevar una vida como una niña, como todas las demás. Por el joven Yair, Señor, dale tranquilidad dentro de su enfermedad, en la lucha con este cáncer, Señor, que ya tiene tiempo padeciéndolo, Señor, pero que lo has recuperado varias veces. Te pedimos, mi Dios, también que pongas en su corazón el deseo de saber de ti. El deseo de abrir esa Biblia, Señor, que le fue obsequiada con el único fin, Señor, de que Él encuentre en ti la guía de su vida, la luz de su vida. También, mi Dios, en tus manos ponemos a nuestra hermana Carmen Loredo y a toda su familia que se han visto afectados. Todos, Señor, cuídales, Señor, bendíceles. A nuestra hermana Idalia, dale ese trabajo por el que ella está orando, Señor, porque hemos orado a ti por él. Dale el trabajo ideal para que ella pueda desenvolverse, Señor, y pueda tener este sustento. Por nuestros hermanos Armando Coronado, por nuestro hermano Ignacio, esposo de mi hermana Dianita, que tú bendigas, Señor, estas familias en las que se han visto afectadas, Señor, por el cierre de sus empresas, con motivo de la contingencia. En tus manos, Señor, lo ponemos. También, mi Dios, en este momento pongo en tus manos a mi hermano Rubén.
Señor, tú sabes los momentos por los que ha pasado también por cuestiones de su empresa, por su enfermedad, Señor, y sabemos que tú estás con él a cada momento. Gracias, Señor, por todos mis hermanos de la Iglesia San Pablo, de esta gran familia que hemos formado, que tú, Señor, eres nuestro Padre, que alrededor de ti estamos todos y que, Señor, agradezco infinitamente la vida de la familia Batres, que Méndez Batres, que nos dan, Señor, esta cálida hospitalidad en su casa, Señor, y que nos reciben cuando nosotros lo necesitamos. Bendice, Señor, a todas las familias de la Iglesia San Pablo, a cada uno de sus integrantes. Quédate, Señor, en nuestros corazones y quédate, mi Dios, en cada una de las personas que han visto esta transmisión. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido, te lo ruego. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros. Les invitamos para el día de mañana. Como les informé, el tema es los demonios y estará a cargo de nuestro hermano Alejandro Rodríguez Castañeda. Entonces, él ya está muy preparado para compartir con ustedes este tema. Que Dios les bendiga y hasta luego. Ay, gracias. Y ya le iba a mover ahí.